Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Buen domingo, sean todos bienvenidos a Radar y empieza la audiencia por el caso Odebrecht, el más grande y emblemático escándalo de corrupción, lo que coincide con la polémica sobre la conformación de una comisión anticorrupción. Analizamos estos temas con Carlos Barzallos y con José Eugenio Stout. Y un estudio de Indesa revela las causas de los altos precios de medicamentos en Panamá. El economista Felipe Chapman nos explica los hallazgos y las propuestas. 2 acuerdos del diálogo son demandados. ¿Vamos hacia una nueva confrontación? Lo debatimos con Alicia Jiménez y Eduardo Gil. ¿Y qué lecciones deja el proceso chileno a Panamá? El consultor político de ese país, Juan Forge, analiza en Radar las enseñanzas políticas del referéndum. Y en Radar Internacional, la muerte de la reina Isabel II marca el fin de una era. Hablamos con la embajadora panameña en Reino Unido, Natalia Arroyo, para entender de primera mano lo que significa. Sean todos bienvenidos a Radar. Nuestra pregunta en el Radar es la siguiente: ¿qué medida tomaría usted para combatir con éxito la corrupción en Panamá? Comparta al hashtag RadarTVN. Y empezamos este Radar hablando del emblemático caso Odebrecht y también de la Comisión Anticorrupción, y para ello tenemos a 2 invitados, a Carlos Barzallo de Transparencia Internacional y al analista político José Eugenio Stout. Bienvenidos a ambos a Radar. Gracias. Mañana empieza la audiencia de Odebrecht, un caso por el que hemos esperado años para ver justicia. En el mismo hay implicaciones o dudas jurídicas y también consecuencias políticas. Yo quisiera empezar con Carlos Barzallo analizando la parte jurídica y especialmente si la condena y confesión de los hijos en Estados Unidos debería tener y tendrá un impacto en el caso en Panamá. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, este caso, como se ha mencionado, es emblemático porque este caso es la Administración de Justicia juzgando a una empresa emblemática, pero en realidad lo que también está pasando aquí es que la sociedad panameña está juzgando a la Administración de Justicia y en el fondo la sociedad panameña se está juzgando a sí mismo si puede hacer lo siguiente, que es juzgar al poder. Panamá ha demostrado que puede juzgar a quien no tiene poder. Las estadísticas son abrumadoras. American Quarterly hace 10 años decía que es el país con mayor detención preventiva del mundo. Pero no tenemos estadísticas igualmente impresionantes cuando toca juzgar el poder político y económico. Simplemente no las hay. Y este es un caso de juzgamiento del poder económico, que es permanente, y el político, que es coyuntural. Esa es la parte introductoria. En la parte técnica jurídica, el asunto es importante que se cumpla mañana el 12 porque la audiencia preliminar que tiene que celebrarse es una fecha sacrosanta en la cual pasan cosas muy importantes, como por ejemplo se interrumpe el término de prescripción y de esta manera empezamos la segunda tanda del juego. Si una persona piensa lo siguiente, un padre llevó a su hijo en el 2015 a su hijo a la primaria, cuando va a empezar la audiencia ese niño ya está en secundaria. Y han pasado 7 años y probablemente este caso judicial en la segunda etapa termine cuando ese niño se esté graduando de secundaria, porque lo que viene ahora es la parte de justicia judicial, donde esperamos pues que la audiencia se celebre el 12, se traigan todas las pruebas que ya se cerraron en el Ministerio Público, las pruebas están en la vista fiscal. Lo de los hijos de Nueva York, eso no estaba en la vista fiscal por los tiempos en cuando usted se cerró, hay que hacer la ritualidad de ingresarlo, para que se puedan defender, quien se tenga que defender, y esa parte está en veremos. Entonces, en conclusión, ¿qué esperar? El solo hecho que se celebre la audiencia definitiva, la audiencia preliminar, es un gran logro por todos los malabarismos que hemos visto, lo cual deja muy en duda la justicia. Y lo segundo es que allí no es que termina nada, sino que empieza un segundo round. José Eugenio, políticamente hay 2 expresidentes en este proceso, pero también vemos cómo cada uno de los bandos señala solamente lo que atañe al otro y obviamente va a tener una incidencia enorme lo que ocurra en el proceso electoral del 2024. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el juicio Odebrecht es un juicio realmente extraordinario para el país, puesto que piensa que en varios países, por no decir muchos, ha habido juicios, ha habido condenas, ¿verdad? Y aquí no ha pasado nada, hasta hoy no ha pasado nada. Eso es lo primero. Segundo, que el juicio a Odebrecht es un juicio a varios gobiernos, más que individuos. La cantidad de personas imputadas son enormes, son decenas de personas imputadas. Por lo tanto, es como decía aquí el licenciado Barzallo, un juicio a la justicia panameña que está en crisis, evidentemente. Hay que pensar también en el daño que Odebrecht y estos gobiernos hicieron a la sociedad panameña. Se entregaron a Odebrecht algo aproximado a 10.000 millones de dólares, que para que la gente se percate de qué significa eso, eso es algo así como el 40% del presupuesto nacional de este año. El 40% del presupuesto nacional de este año entregado en obras a una empresa que se calcula que el 20% de esos 10.000, es decir, 2.000 millones de dólares, eran sobreprecios a repartir. ¿Cómo y entre quiénes? Bueno, Odebrecht ha confesado, Odebrecht ha dado nombres, Odebrecht ha dado nombres de empresas, nombres de ministros, vamos, en fin, ha señalado a mucha gente para salvarse ellos y poder, pese a todo, seguir funcionando en Panamá, lo que es un escándalo, pero bueno, es así. Eso por una parte, o sea, el daño ha sido enorme. Usted imagínense, 2.000 millones de dólares de sobreprecio son 4 ciudades de la salud. Al precio original, claro, no al precio posterior. Por no hablar de, bueno, un montón de cosas. Eso por una parte. Y por otra parte está el tema de la justicia. Es decir, yo creo que el estado del sistema político panameño, en el que está en crisis no solo la institución legislativa, sino todo el sistema, ¿verdad? El sistema judicial panameño pudiese dar un paso para medio remendarse, funcionando de manera adecuada y con firmeza. Yo tengo dudas, honestamente tengo dudas, pero bueno, esperemos que el niño se gradúe de bachillerato, ¿verdad?, para entonces saber si le dan el diploma o no le dan el diploma. Esto es de verdad muy preocupante. Y por último, yo quiero decirle algo. Yo pienso que el país, después de lo que ha ocurrido en julio y agosto, el levantamiento cívico-popular, porque yo quiero remarcar que ha sido cívico, la violencia ha sido cuestiones muy pequeñas y muy identificadas, está enervado el país todavía. Si aquí no hay justicia, ese país que se levantó pidiendo otro tipo de justicia, justicia social en este caso, pudiese alimentarse con la injusticia, una nueva confrontación que va a tener mayores dimensiones, porque se incorpora ahora el tema de justicia a los reclamos que ha habido hasta ahora. O sea que es un momento crucial y, para el país. Para la justicia. Bueno, precisamente hablemos del momento en que esto ocurre, porque coincide en el tiempo que el proceso más importante que vamos a tener, no solamente por el tamaño de las comisiones, de las coimas que se pagaron, sino también por la jerarquía de las personas que están imputadas. Coincide en el tiempo, repito, con la instalación o el nombramiento de una comisión para combatir la corrupción. Llama la atención de que las otras aristas del problema de los cierres, que eran medicamentos, canasta, combustible, tuvieron ya una solución. Pero cuando llegó el momento de la corrupción, que era el cuarto elemento que se introdujo, en vez de dar una solución se ha nombrado una comisión. La pregunta que yo les quería formular es la siguiente. En realidad son dos preguntas. ¿Se necesita una comisión para determinar
qué se puede hacer contra la corrupción, una, y dos, la legalidad de una comisión, o la legalidad o ilegalidad, porque hay una demanda por la exclusión de las personas y si debe ser una comisión tan amplia. O sea, la necesidad y la pertinencia de una comisión para combatir la corrupción cuando ya se supone que los que acceden al poder llegan con eso conocido y dispuesto a combatirla. Carlos, tú. Sí, yo diría directamente a responder la pregunta, un rotundo no, no es necesaria y yo no sé lo que va a pasar con esa comisión para ser respetuoso de la lógica, pero sí sé lo que ha pasado con todas las anteriores que me llevan a pensar de que no funcionan, no sirven y son datos duros. Paco Gómez Nadal, un periodista que expulsaron del país, escribió un artículo muy provocador que se llama "Cada crisis es una comisión inútil". Esa era su percepción de que las comisiones son inútiles. Y tenía cierta razón porque, vamos con la historia. Un año hace se creó una comisión que es sobre la cual se monta este nuevo aparato, que ya está formada por más de 18 entidades y no se le conocen resultados. Está nombrada y formada y ahora se le añaden nuevos actores. Antes de esa, nosotros tenemos comisiones para tirar para el aire. Nos vamos más atrás. El doctor Carlos Iván Zúñiga presidió una con recomendaciones con la lucha contra la corrupción, con la doctora Auremérita Villalaz, entre otros miembros conocidos. 40 recomendaciones. El premio Nobel Stiglitz hizo una cuando hizo crisis en el sector privado del tema de los papeles de Panamá, Panama Papers, otra comisión. Y uno lo que tiene que seguir es los resultados y los avances de esas comisiones y tiene que llegar a la conclusión de que no han sido frutos, no se aprecian. Entonces, crear otra, uno tendría que decir que es muy probable que corra la misma suerte. Discutir la legalidad o ilegalidad de esto se ha hecho de una siguiente manera. Es aplazar el problema, darle largas, invitar a los actores que tomaron la calle, que estuvieron más, porque los otros, y yo he estado en varias organizaciones, no fueron invitados y reclaman ser invitados. Sin embargo, hay que ser cuidadoso qué es lo que uno desea y qué es lo que uno reclama. ¿Para qué quiere formar parte de algo que no está muy convencido de que va a llegar a ningún lado? Lo que va a darle es oxígeno y aire a la impresión de que pasa algo. Yo no creo que, a diferencia de precios de medicamentos o gasolina, en la Comisión de Corrupción hay mucho que discutir, porque nadie en la mesa está teóricamente a favor de la corrupción. Nadie va a decir, yo quiero la corrupción, y el otro va a decir, yo no la quiero. Todos alegamos no quererla. El problema es que luego los actos son distintos a lo que alegamos. Entonces, es un asunto demasiado deformadamente, jurídicamente, que no se va a hablar con el delincuente de si usted quiere ser corrupto o no. Y no hay ideología ahí. Y la izquierda y la derecha son igualmente propensas a la corrupción porque es el ser humano. Entonces, esto es darle largas al asunto y no es conveniente prestarse para darle largas al asunto. Mejor es no hacerlo porque, lamentablemente, guarden este programa que ustedes lo hacen, esto no va a llegar a nada. Dentro de un año lo reviven y sabrán que de ahí no hay razón. Si se dan algunos pasos, serán cosméticos, que son una coma por allá, una tilde por acá, pero resultados profundos que solo se hacen a través de una investigación prolija que nos vuelva a llevar a Odebrecht. Odebrecht, mire, termino con un dato que los números que mencionaron aquí, 1.100.000 hojas tiene el expediente, 2.700 folios. Yo hice un cálculo conservador, toma 7 años leerse eso, leyéndose 500 páginas diarias todos los días sin parar por 365 días. Nadie se lee eso, ¿no? Entonces, ese es el expediente que hay que luchar contra 83 imputados, 60 abogados, 10 abogados de oficio. Esos son los números impresionantes con que tiene que luchar una sola juez. Es una carrera titánica y lo peor, para los datos impresionantes, es que ahí no están todos los que deben estar. Falta mucha gente ahí, esos son los 83 que finalmente quedaron llamados pues, al acto y yo voy a terminar con una idea, discrepando sobre el todo o la nada, que hay que buscar definiciones. Aquí sí pasan cosas, aquí hay gente ya con acuerdos de penas, hay acuerdos de 3 a 6 años, hay gente técnicamente condenada, pero todavía nos sentimos insatisfechos porque entendemos que los que han sido condenados no son los que son los importantes. Los peces gordos. Entendemos que el asunto está por otro lado y a ese es el que no vamos a llegar, por 2 razones. Porque el tiempo que se tomó para las investigaciones dejó por fuera todo un periodo y aunque lo hubiera incluido, y yo vuelvo a insistir en este tema, el tema de la prescripción es clave. Mire, si esto fue un problema de contrataciones públicas, la pena para contratación pública va de 6 meses a 2 años y la prescripción sería de 2 años una vez cometidos los hechos. Todos los actos que pasaron antes de 2020, cuando no hay audiencia preliminar todavía, ya están prescritos en cuanto a falsedades en las contrataciones públicas, que es uno de los elementos. El único que se salva aquí es blanqueo, que tiene 12 años, que nos permite llevar 12 años para atrás y podría alcanzar los casos que llegan 12 años para atrás del 2022. Entonces, el juego perverso es la prescripción.
Y eso es lo que hay que entender, por qué alargamos tanto y por qué la audiencia de mañana lunes es importante que se dé para que haya un llamamiento a juicio y entonces se pueda haber interrumpido la prescripción de los distintos delitos que se están invocando, porque si no, esta calistenia va a terminar en una enorme frustración, porque al más alto nivel el juzgado solamente tendrá que sacar la matemática y decir, todo esto que hicieron, ese 1.100.000 hojas, está prescrito. Pero de acuerdo con eso, Carlos, con lo que nos acaba de decir, el niño que entró al colegio en el 2015, que dice que iba a terminar el bachillerato, yo lo estoy viendo es en un posgrado universitario. Puede, sí, puede dedicarse a un PhD con honores. Todo puede pasar. ¿Por qué? Por los tiempos son los siguientes. Luego la juez, que tiene que hacer esta labor titánica, todo va en una apelación a un tribunal superior y luego va hasta una posible casación. Tema también que se rumora en los corrillos, que se está tratando de eliminar la casación para que no haya esa instancia, esa harina de otro costal. Pero si el proceso está como hoy en día, son 3 etapas que toman algo de tiempo natural y más si se le quiere poner algo más de lo natural, por lo menos conservadoramente hay sus buenos 2, 3, 4 años, con lo cual eso juega en el aspecto que no es el mío, que el político, que son las inhabilitaciones y todo lo demás, el 2024. Este es un juego de ajedrez muy bien calculado, donde los operadores de justicia estamos en el medio, viendo nada más lo que dicen las normas. Las normas están hechas de una manera, hay gente que se las sabe y las usa. Síganle la pista. A los años de delitos, el más grande es blanqueo, 12 años, ese es lo más que se puede. Todos los demás son pequeños, 4, 5, 8 años, todos esos ya prescribieron hace un buen rato porque no ha habido audiencia preliminar que viene mañana. Monchi. Cuestión de tiempo, Monchi. Sí, bueno, en cuanto a la eficacia de la comisión esta anticorrupción nombrada, que yo estoy absolutamente convencido que ha sido una treta, ¿verdad? Precisamente para no hacer nada, quedó clarificado mucho antes que se nombrara. O sea, en la mesa única del diálogo, un altísimo funcionario del gobierno, representante directo del Ejecutivo, dijo que en este gobierno no había habido ni un acto, están las declaraciones ahí porque están filmadas, ni un solo acto de corrupción. Si no ha habido ningún acto de corrupción, en esa comisión no van a aceptar que hay actos de corrupción. O sea, ¿a qué se va? Esa comisión no tiene ningún poder ni ninguna facultad especial para poder ni indagar, ni detener, ni nada, absolutamente. Para eso está la Procuraduría. Todo ciudadano tiene el derecho pleno, legal y constitucional de denunciar actos de corrupción. No hay que nombrar ninguna comisión, ni hay que pelear para estar en esa comisión, de verdad. O sea, no se requiere. Es decir, esa comisión, la única ventaja que tiene es que va a tener un diálogo 2 veces a la semana, entiendo, con agentes de representantes del Poder Ejecutivo. Pues yo le quiero decir, durante toda la pandemia los empresarios tuvieron un día a la semana, se reunían con el Ejecutivo y a nadie le molestó eso. No, y eran ellos nada más, o sea, ahí no había representantes sindicales, ni sociales, ni de las ONG, ni de nadie. Y bueno, y a mí me pareció normal que el presidente consultara con ese sector de la sociedad. No me parecía bien que no consultara con otros sectores, pero yo no puedo censurar que consulte con los empresarios, me parece razonable que lo haga. En otras palabras, esto a mi juicio, con esas palabras que siempre me salgo un poco del tiesto, es una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo. Yo escuchaba antes, José Eugenio, que usted decía que todavía no ha habido en Panamá un levantamiento social por corrupción, los ha habido por necesidades básicas. Y yo me pregunto si en estos tiempos de carencias, el hecho de continuar con el derroche y con las decisiones irracionales no son también una forma de corrupción. Y esta semana, solamente viendo las noticias más relevantes, nos dábamos cuenta que mientras los diputados querían revivir la figura del doble salario, un niño murió tratando de llegar a su escuela porque no había un puente construido por donde tenía que pasar. Esto ocurre la misma semana que Panamá desciende puntos en el índice de desarrollo humano. Y voy a empezar con Carlos. Yo quiero preguntarles si esto no es una forma aún más grave de corrupción. Definitivamente que la es. Y ese contraste que mencionamos, que es patético, muy triste, que a cualquier ser humano le tiene que partir el alma, yo lo vi, por ejemplo, haciendo una consultoría en África, en un país africano, el periódico, el desayuno era un niño muriendo de hambre y de sed en un desierto africano, y cuando fui a hacer la consultoría en el ministerio respectivo, la plana de carros Mercedes, Audi y BMs que estaban esperando a los jerarcas del ministerio. Un contraste, para analizar la muerte un contraste del niño. enorme entre
el abuso del poder y el botareta de recursos y la gente muriéndose de hambre. Así que esos son contrastes que persiguen al ser humano y hay que evitarlos a toda costa. Insisto en no ser parte de ellos, ¿no? Si uno no puede por lo menos evitarlos, no ayudar a que se prolonguen, eso no tiene ningún sentido y no se puede apoyar, ninguna persona decente puede estar a favor de. Estamos en todo lo que es en exceso, hay que ser sinceramente austero. Por ejemplo, yo veía el tema del presupuesto, me llama la atención. Día a día todo el mundo se queja de que las entidades le han recortado, pero bueno, es que si nosotros alegamos que el presupuesto tiene que ser menor que antes, habrá que recortar, pero el problema perverso es que se recorta a los que no se le debe recortar. A Senacit, a la universidad. Exacto. Entonces son esas distorsiones las que producen pues una verdadera insatisfacción que yo creo que está ahí oculta, que la gente esté discutiendo por gasolina, por agua, en el fondo la gente no lo sabe, pero está discutiendo siempre por corrupción. Ese es el tema transversal que nos une a todos, porque usted trate de reparar lo que sea, si no arregla el tema de la corrupción, el problema va a perpetuarse, va a seguir. Entonces lo demás son curitas, son paliativos. El problema de fondo está en atacar la corrupción y eso se tiene que volver una obsesión, porque si eso no se arregla, lo demás no se puede arreglar. Mira, para mí uno de los mayores, por no decir el mayor acto de corrupción, lo ha denunciado el propio director general de ingresos cuando dice que, declarado por él, que se evaden impuestos por 3.000 millones de dólares. Ese mismo director general de ingresos declara un par de semanas después que están haciendo una gran labor porque están investigando la evasión de 170 millones. O sea, ¿usted sabe lo que se puede hacer con 3.000 millones de dólares? Lo que se puede resolver, la cantidad de niños que se puede evitar que mueran. Enorme. Es que estamos hablando de cifras asombrosas. Pero bueno, eso lo reconoce el propio Estado, que se evaden 3.000 millones de dólares. Y se evaden porque no hay medidas penales contundentes para desanimar a evadir el impuesto. Porque si a mí me dicen, como dice la ley, la nueva ley, que para que sea un delito penal tengo que defraudar más de 300.000 dólares, bueno, hombre, claro, defraudaré 250.000 todos los años, ¿verdad? O sea, de verdad, esto es una incongruencia absoluta, ¿no? Y sobre lo del niño que murió arrastrado y ahogado, no voy a mencionar el nombre de la funcionaria, pero la funcionaria responsable del sector se enfureció con la persona que grabó al niño. El mayor que grabó, sí. Esto ya me parece de un cinismo total, ¿no? O sea, yo quería preguntarles ahora porque es una forma de subsidio y también una forma de corrupción, la derogatoria de las dos leyes que el presidente prometió hace ya más de un mes, de la ley 122 y la 314, que son los incentivos fiscales. Yo quiero, por un lado, le quiero preguntar a Carlos por la parte, digamos, jurídica de esa medida, y después a José Eugenio quería que me hablara sobre la implicación política de una promesa presidencial que la Asamblea Nacional del mismo partido del presidente se niega a acatar. Mejor primero, Carlos. Con mucho gusto. En ese sentido, en la parte jurídica, el trabajo que nosotros hemos hecho es el siguiente. El abogado Ramón Ricardo Arias, que ustedes lo han tenido en este programa más de una ocasión, él presentó una demanda de inconstitucionalidad. El proceso en Panamá permite que cualquier persona interesada opine sobre eso y nosotros como ciudadanos lo hicimos como abogados y presentamos un escrito a favor de lo que él había presentado con unos argumentos parecidos y otros adicionales. En pocas palabras, lo que nosotros argumentamos ahí es que ese crédito fiscal es excesivo y la forma en que fue aprobado viola la propia Constitución, por lo cual apoyamos su derogatoria. En el terreno operativo y práctico de eso, defendemos de que hay que darle incentivo a la industria los tiene, para que nos entendamos bien claro, no se trata de un sí o un no, es que ya la industria tiene, hay bastante que son generosos, hay deducciones de distintas maneras. El crédito, lo que estamos opinando es que es excesivo y va más allá de lo necesario. Para simplificar las ideas, no se trata de que nadie va a sacar dinero de un lado, el problema es que se va a dejar de cobrar dinero de un lado de gente que
tenía que pagarlo y lo que va a hacer es que lo va a ceder a otros y ese dinero nunca va a entrar al Estado. Entonces parece absurdo en un momento como este dejar de recibir y sobre todo frente a promesas un poco amplias que pueden ser muy interesantes, pero hay que verlas de verdad, de cómo eso se va a compensar a materializar. No basta decir de que va a haber grandes beneficios, hay que tener estudios y concretar de aquí sí. ¿Y qué pasa si no los hay? ¿Quién asume ese riesgo de ese error o de ese vacío? Esas son preguntas claves que combinan lo jurídico con lo práctico. Pero no nos quedemos ahí. Como aquí esto es siempre ser más vivo que el anterior, Ramos Ricardo Arias se ha visto obligado a presentar una nueva demanda porque el problema que tenemos son los tiempos. Como la Corte probablemente demora en fallar y se están haciendo movidas legislativas, intentos, esta derogatoria que no avanza, y no creemos que vaya a avanzar mucho porque hay factores que hacen que no avance, hay que estar pidiendo la derogatoria, la inconstitucionalidad, además de todo lo que se vaya reformando, porque se están haciendo proyectos paralelos para tratar de enmendar ciertos errores técnicos o dejar el status quo como está. Entonces, esto nuevamente es otro juego de ajedrez donde no hay un verdadero interés aparente de ser prudente y ser austero en estos momentos. Que haya beneficios fiscales, sí los hay, es que hay que tenerlo bien claro. Por ejemplo, quien emite unos valores, los registra en la Bolsa de Valores y los registra en la Comisión, en la hoy Superintendencia, recibe ya unos beneficios, no paga impuestos sobre el capital, ni dividendos, ni intereses, eso ya está allí. Además, hay otra serie de incentivos. Sumarle a eso un crédito fiscal es excesivo y de la forma que se ha hecho sin el estudio previo, tanto de la Contraloría como de la Comisión del MEF, simplemente no nos permite ni siquiera saber en qué estamos pisando. Entonces esas son las quejas que no se han podido subsanar y esperemos que las atiendan. Sobre el futuro de la parte política, se lo dejo a los políticos. Es evidente que esto no va a avanzar, hay mucho lobby fuerte para que no avance y los abogados estamos nada más diciendo lo que dicen las normas, ¿no? Bueno, esto, el que el presidente de la República haya salido en televisión a anunciar que ordenaba la derogación de esto y haya mandado a uno de sus ministros, como correspondía, a presentar ese proyecto ante la Asamblea, y la Asamblea ni siquiera prestarle la menor atención, es una prueba más, y yo insisto en eso, en la disfuncionalidad del sistema político. Es decir, por un lado, a nivel general y a nivel específico, a la quiebra, a la pérdida de legitimidad de este gobierno. O sea, y cuando hablo gobierno hablo del Ejecutivo. Es decir, evidentemente el presidente de la República no manda ni en su partido, ni en su asamblea, y a veces da la impresión que ni siquiera manda en su gabinete, ¿verdad? Esa es la impresión que causa. Esto es una crisis de verdad, de fondo, muy grave. Y pareciera ser que en el gobierno nadie se entera o no se quieren enterar. Para no pensar mal, y pensar que en verdad todo esto ha sido una puesta en escena. Una puesta en escena, un acuerdo por debajo. Pero a mí me parece que usted piensa mal. Sí, por supuesto. No, por supuesto, piensa mal y acercará, o sea, efectivamente, pienso, no juro. No lo afirma. No lo afirmo, simplemente pienso, lo dejo dentro de mi cabeza. Pero evidentemente, sea como sea, esto deja muy mal al presidente de la República. Le resta poder, le resta legitimidad a sus funciones y eso tiene impacto en la sociedad. O sea, como usted comprenderá, esto es una situación en que quién le puede hacer caso a un presidente o prestarle respeto a un presidente que es desautorizado de esta forma tan pública y de manera tan grosera, diría yo, ¿verdad? Es que es el presidente el que le ha mandado y le dicen, bueno, este señor ni siquiera nos ha dicho cuáles son sus razones. De verdad que lo tratan como si fuera un niño de escuela. O sea, y esto a mí me parece... Y si me permiten nada más por una idea, también se desafía un poco la lógica, porque veamos el orden de la lógica es el siguiente. Nosotros tenemos que recordar que el crédito fiscal ya fue negociado como en un bazar de 100 a 60. O sea, en un momento 100 era bueno y después 60 era mejor. Tiene que haber estudios para que 100 sea bueno y 60 sea mejor. Pero 60 con unos adicionales, ¿no? Sí. De infraestructura y del club de privilegiados. Pero el debate ahora mismo, para darle algo de lógica a lo que no la tiene, es que vamos a volver a discutir por qué es que 100 y 60 es bueno o no para no derogarla. Pero si eso ya debe contar en algún lugar desde el día 1. O sea, no hay que volverlo a conversar porque ya lo aprobamos 2 veces. La tercera, ¿cuál es? Porque se ha invitado a que la sociedad haga comentarios
varias consultas y Es todo. como la comisión, pero no anticorrupción, sino procorrupción, y todos van a estar de acuerdo. Sí, o sea, es algo bien serio en el sentido de que para darle algo de cariz de lógica es que se vaya a rehacer por tercera vez lo que ya se ha hecho. 100, 60, 0, pero es que lo que mi punto parte de que del primer día tenemos que saber cuánto nos va a generar esto de verdad, porque se dice vamos a tener empleo, van a pagar ITBMS. Todos esos temas tienen problemas en la práctica. Se contratan ilegales, se elude el ITBMS, hay que asegurarse que eso se cumpla, porque es muy fácil decir vamos a hacer todo eso y cuando uno ve años después, uno se da cuenta de que no hubo ITBMS, no se contrataron. Entonces alguien tiene que verificar y los organismos de verificación están debilitados precisamente por esos temas presupuestarios de voluntad. Entonces esto es casi que un cheque en blanco y hay que ser muy receloso. Entonces lo que lo tienen que hacer son las autoridades, no los ciudadanos privados que estén allí vigilando. Las autoridades tienen que ser muy recelosas de esto. Bueno, interesantísimo el análisis, tanto jurídico como político, no solamente de la importancia del juicio que empieza mañana en el caso Odebrecht, sino también de varios otros asuntos que tienen que ver con la corrupción. Usted quédese en Radar, vamos a seguir con los temas de la semana. En el próximo bloque estará con nosotros Felipe Chapman, pues Indesa reveló un estudio que explica por qué las medicinas son tan caras en Panamá y cuál es la solución. Quédese acá.